Askiurkipan, Takenitaki. Muy buenos días a todos. Asquirukipan Aski yatichiri. Urukipan Yatichiri. Buenos días, Waliki, profesor. waliki, waliki. Askurukipa, Yatichiri. Kallantañani, kallantañani. Bien. Yatichiri. Takenitaki. Buenos días a todos. Estamos bien. Ya. Waliki, kallantañan, Aymar, Yatekawin, Pair, Yatekawin. Ya. Iniciamos con nuestra sesión número 2. Enciendan sus micrófonos, micrófono Kantea Sipham, enciendan todos, 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 enciendan sus micrófonos, Ahí está. Vamos a cantar un todos, 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 micrófonos, micrófonos. Ya, Tatini, Maya, Paya, Kimsa, Upa, Kolila, Kolila, Iwan, Mahan, Kolila, Kolila, una taza que muy bien, muy bien, Waliki. Waliki, Waliki, muy bien. Van a seguir practicando, ¿ya? Los que no han practicado tienen que practicar esta canción. Tienen el enlace en el grupo de WhatsApp y si no, enseguida vamos a volver a compartir, ¿ya? Bien, continuamos con el aprendizaje del idioma Aymara, ¿ya? Aymar, Arumpe y Sarantas Caquiñán, ¿ya? La anterior clase nos hemos quedado con lo que son los fonemas, la pronunciación, ¿ya? Y precisamente este cuadro les he pedido que puedan tener acceso a esto, ¿no? Este cuadro van a poder ingresar em, a través de la página, ¿ya? De la página. Entonces, tenemos una página, pero voy a volver a compartirlos. Les he enviado este enlace a todos en el grupo de WhatsApp, ¿ya? Tal vez los que no han ingresado o los que han ingresado recién tienen acceso, ¿ya? Entonces, esta es nuestra página de aprendizaje del idioma Aymara, ¿ya? Aquí tienen enlace para todos, ¿no? Aquí tienen información. Por ejemplo, si se olvidan del enlace de Zoom, aquí está el mismo enlace, ¿ya? Entrega de tareas, aquí está el grupo. Foro debates, aquí está. Grabaciones, está aquí. Canciones en Aymara, está aquí. Libros y diccionarios están aquí, ¿ya? Entonces hacen clic y les va a mandar, ¿ya? Ahora, de forma específica, aquí en esta página tienen material de apoyo. Mira, donde dice aprendizaje, van a ver esta pestaña que dice signografía, ¿ya? Entonces, en esta pestaña de signografía tienen este cuadro. Ahí está. Hacen clic derecho, guardar imagen y ya van a tener guardado su imagen y ténganlo en su celular, donde sea, guárdenlo muy bien, ¿ya? Entonces, ahora hemos dicho, ¿no? La importancia de este cuadro es que aquí nos muestra los niveles de sonido, nos muestra los puntos de articulación y además están todas las letras que utilizamos en el idioma aymara, ¿ya? Hemos dicho que en el idioma aymara, en Bolivia, en 1904 está normalizado, ¿ya? Cuando decimos normalizado, está en función a cada una de estas letras, ¿ya? No hay ninguna otra letra que podemos utilizar que esté fuera de esto, ¿ya? A ver, empezaremos por esta actividad. Identifiquen
¿qué letras que utilizamos en el español no están en este cuadro? A ver, identifiquen. Un minuto. Identifiquen qué letras no están, ¿ya? Pero que están, o perdón, pero que utilizamos en el español. Letras que están, que utilizamos en el español, pero que no están aquí, ¿ya? Ya, creo que han identificado, ¿no? A ver, díctenme. ¿Qué letras son? O, E, ¿ya? Z, La O, Z, la ¿ya? C, Z, la B, la Y, D, la La B, A, la D, ahí está. ¿qué más? La C, Ya está la, A, la G de ya, Gila, la A está aquí, ¿no? La F, muy bien. ya. A ver, ¿qué letra más? La G, la G, bien. La H, muy bien. La X, Aquí está la X. La U, La U está aquí. Ya, estos son, ¿no? Tal vez hay algunos más. Significa que estas letras no vamos a utilizar en el idioma aymara. Entonces no utilizamos la Z, no utilizamos la O, no utilizamos la C, la T, la B, la F, la G, la H, ¿ya? No tenemos por qué utilizar porque no está en este cuadro fonético, ¿ya? Entonces estas letras no utilizamos, que son del español, no utilizamos. Si bien la escritura aymara está en base a lo que es el signografía latina española, no se utilizan todas las letras, ¿ya? Solamente los que están aquí, ¿ya? Entonces, primer elemento. Segundo, hemos dicho que existen tres niveles de sonido en esta primera parte, ¿ya? En esta primera parte existen tres niveles de sonido. El primero es simple, jasa. Eso se pronuncia igualito que el español, ¿no? Entonces, pa, ta, cha, ka, a excepción de esto, tiene sonido propio, ¿no ve? Entonces, eso se llama ka, ¿ya? Ka, ¿ya? Y el segundo nivel llegaría a ser los o las aspiradas, ¿no? Fusirinaka, aspiradas. Hemos dicho, se considera o es aspirada cuando está con H. Todas estas letras están con H. La H no existe en Aymara, ¿ven? Solamente, o ya está junto con estas letras, ¿ya? Entonces, eso se pronuncia como aspirada, como soplando hay que pronunciar, hemos dicho, ¿ven? Pa, ta, cha, ka, ja, ¿ven? Y finalmente, el último, lo que es los explosivos. Y esto está por la presencia de la glotal. Entonces, se pronuncia como si estuviéramos haciendo reventar algo, ¿no? Decimos a, 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 ¿no ven? Entonces, como si estuviéramos haciendo reventar algo, ¿ya? Ahora bien, el sonido de lo que es la Q y la X, ¿ya? Son sonidos propios en el Aymara. La ta, ¿no? La Q en este caso en español, se pronuncia desde la garganta, ¿ya? Solamente así van a sacar el sonido. Aquí están los puntos de articulación que también les he mostrado, ¿ven? Entonces la Q van a pronunciar aquí en la garganta, es postvelar, ¿ya? Si no pronuncian desde la garganta, no les va a salir ese sonido. Entonces tiene que decir ka, ka, ¿no ven? Si dice ka, no, y eso es K, ¿no ven? Aquí está la K, ¿no? Aquí es la Q. Aquí es la cha, aquí es la T, aquí es la P. ¿Ven? Entonces, este sonido es de la garganta. Ka, ja, a. Los tres niveles de sonido desde el mismo punto de articulación. ¿Ya? Ka, ja, a. ¿Ven? Pronunciar esta letra. Ese es el sonido propio del Aymara. Ahora, la otra letra que tiene sonido propio en Aymara es la X, ¿ya? Es la X. ¿Cómo se pronuncia la X? La X ya no es como en español, xa, ¿no?
Por ejemplo, si les doy así un ejemplo, ya no es xaxu, ¿no? Ya no es xa, ¿no? No es como en español la pronunciación. La pronunciación en el Aymara, la letra X, se asemeja con la letra J, ¿ya? Pero fricativa. Entonces, por ejemplo, ja, así sería, ¿no? Ja, ¿no ve? Ahora esto, ja, ja. Ah, Pronuncien como la J, pero raspando, por eso se llama fricativa. Ja, ah, 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 ja. A ver, todo. Ja. Ja, Igual es voz velar. ah, Igual van a pronunciar aquí desde la garganta. ah, ja, Ja, ah, ¿no ve? Voz velar. ah, ja, ah, Entonces, ah, recuerden, la X se parece a lo que es la J, pero fricativa, raspando. Este sería ja, esto sería ja, 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 ah, ja. ja, ja, ¿Ven? Esa es la ja, pronunciación, ¿ya? ja, Entonces, ahora voy a hacer ja, una práctica ja. yo solito y luego toditos van a hacer y luego uno por uno vamos a pronunciar, ¿ya? Esto es muy importante, ¿no? La pronunciación. Dirán, ¿por qué es importante? Hay varias palabras que se parecen, ¿no? A ver, vamos a hacer un ejercicio. A ver, voy a escribir aquí. tanta, tanta, Ya. A ver, voy a hacer al azar, ¿ya? A ver, pronunciamos, a ver, lee Joel Machicado. Adelante, Joel. tanta, tanta, tanta. Ya. ¿Han notado la diferencia? A ver, uno más fuerte. Sandro Rospigliosi. A ver, adelante, lee estas tres palabras. Tanta, zanza, anta, Ok, lo ha hecho muy bien, Sandro, pero, a ver, alguien más, a ver. Gregorio Efraín, a ver, lea las tres palabras. Tanta, tanta, tanta. Escuché solo dos, a ver, Repito, profesor. a ver, Tanta, tanta, tanta. ya. Estos dos primeros parece que lo has pronunciado como si fueran igual, ¿ya? Ahora, ¿cómo es lo Bien, correcto, profesor. no? Tanta, igualito que el español, ¿ven? No, aquí no hay complicación, nada, ¿ven? Tanta, 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 anta. tanta, Ah, Bien, tanta. ahora profesor. uno podría decir, pucha, pero deben ser igual el significado. No, el significado, el primero, tanta, es como especie de reunión. Por ejemplo, yo voy aquí a recolectar cosas, ¿no? Tanta, ¿no? Tanta siwa, dicen, ¿no? ¿No? O tanta chau y viene, ¿no? Tanta chau es reunión de personas, ¿no ve? Entonces, el significado es de reunir, de agrupar, eso es tanta, ¿ya? Tanta es algo viejo, un objeto viejo, no personas, no aplica a personas ni animales, para objetos, ¿no? Entonces yo puedo decir, esto puede ser tantapusa, ¿no ve? Tantapusa, ¿no? Cuando ya no toca, entonces decimos tanta, ¿no? Tantaje o una ropa, ¿no? Tanta, tanta, ¿no ve? Entonces, aplica cosas. Ahora, este último, anta, es el pan, el que se come con el tecito, ¿no? Anta. Pancito, eso es anta. Entonces, la pronunciación es muy importante, ¿no? Entonces, podemos ir nosotros a comprarnos pan, tanta aljita, ¿no? No nos va a querer vender, ¿no ve? Entonces, anda, búscate en tu casa, nos van a decir. Entonces, por eso es tan importante la prueba y ustedes ya saben, van a seguirme posteriormente, ¿ya? Atentos todos, ¿ya? Sí, escúchenme primero, ¿ya? Luego ustedes toditos vamos a hacer, ¿ya? Con vocal A. Enseguida les digo por qué con vocal A vamos a hacer, ¿ya? Pa, ja, a, ta, ta, a, cha, 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 ca, ca, a, a, pa, pa, a. a. Eso es los niveles de sonido en Aymara, ¿ya?
Ahora todos enciendan sus micrófonos. Taqini, taqini, micrófono una todos, Escúchame, todos. digo. ¿Ya? A ver, en YouTube me están preguntando, solamente vale la asistencia si es que responden en este momento, no después, ¿ya? Ahorita tiene que seguir en vivo la clase, eso es como asistencia, ¿ya? Después en la tarde responden sus nombres, no vale, ¿ya? Bien, todos, después de mí. Repeat after me. A, 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 a. A, Ahora con la letra T. Ta, Ta, A, a, Ta, cha, A, Ta, a, cha, a, pa, a, a, pa. ta, Sa, One more time, one more time. Wasitampi, Mayampi, una vez más. Una vez más, profe. Mayampi, mayampi. Pa, a, cha, a, A, cha, A, 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 cha, cha, a, Ta, a, a, pa. Muy bien, muy bien. Ahora practiquen ustedes. Sí. Un minuto cada uno. Luego vamos uno por uno, ¿ya? A cualquiera voy a ayudar. Pues de mucha bulla. Ka, 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 Ha, Ka, Ka, Muy bien, ya han practicado. Ahora todos atentos. Si es que no están, significa, si no contestan, significa que no están, ¿ya? Y lo sacamos de la clase y entra otro que está esperando. ¿Listo? Bien, empezamos. Atentos. Solo encienden cuando les llame sus micrófonos, ¿ya? Vamos, Alexandra Mendoza. Alexandra Mendoza. Muy bien, empezamos. Con puntero yo te sigo, ¿ya? ¿Logras ver, no ve? La presentación. Ya, vamos. Fa, fa, pa, pa, ta, 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 cha, 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 ca,
Ka, 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 Vamos, vamos. ka, La X. ka, Ya. Hay que practicar todo lo que es la Q, las postvelares y lo que son las aspiradas. Ya, siga practicando. Vamos a ver. Carla Sofía Loren Sanginés, adelante. Buenos días a todos, claro que sí. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 ja. Ya, la letra Q. No estás pronunciando en el punto correcto, ¿ya? Igualito me estás pronunciando. Esto es K, esto es K, ja, A, ¿ya? ¿Tienes alguna Ok. pregunta, Helen? para participar, profesor. Ah, ya. A ver, adelante. Eh, pa, pa, a, ta, 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 cha, 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 ka, 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 ay, ka, 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 y ja. ¿Ya? Un poquito más. Está, pero mejor, ¿ya? Muy bien, Helen. Walikiscu, ¿ya? A ver, Sandy, vamos, Sandy, adelante. Pa, 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 ¿cuál son? Sandy nada más. No García, ¿ya? Yo soy Sandy nomás. Ya. Vamos, Pa, Sandy. A ver, pa, una vez más, empieza con la P. pa, 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 ta, 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 Aquí, ka, ya, ay, vamos. Ya, seguí nomás, después volvemos. ka, 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 che, La Che. cha, 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 ah, ah. No, la X. Esa, dicen, ¿cómo lo diría? Ya. Ja, como la J, pero fricativa. Ja, ¿no ve? Ah, ya. Por ejemplo, ja, jo, ¿no ve? Entonces, fricativa, ¿ya? Te falta todas las explosivas, te falta, ¿ya? Ah, Y ya. las postvelares igual hay que practicar, ¿ya? A ver, Ya. Elam, adelante, vamos. ya. Pa, 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 ta, 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 cha, 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 ka, 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 eso no sé. Mm, ka, no, ese es ja y ja. Ya.
aquí acaso la aspirada y aquí te falta todavía, ¿ya? Recuerden punto de articulación. Si no manejan el punto de articulación, no les va a salir el sonido, ¿ya? Entonces, eso es tan importante que ustedes comprendan, ¿ya? Entonces, tienen este gráfico para poder se guiar, ¿no ve? La letra Q, todas sus variantes, ¿no? La Q simple, la Q aspirada, la Q explosiva, se pronuncia desde lo que es el postvelar, ¿ya? Yo digo, exagero y digo desde la garganta, ¿ya? Ja, a. O sea, los tres niveles de sonido se articulan en el mismo lugar, ¿ya? No hay que cambiar nada. Igualito pasa con la K, ¿no? Entonces decimos K, K, A. Solamente tienes que manejar los niveles de sonido, ¿ya? Lo mismo la cha, ¿no ve? La che. Cha, cha, cha. La T. Ta, ta, a. ¿No ve? La P. Pa, pa, a. ¿No ve? Entonces, lo mismo, o sea, tienen exactamente el mismo punto de articulación, ¿ya? Ahora la X es igual desde lo que es el postvelar, es glotal igual, ¿ya? Entonces, ja, ¿no ve? La pronunciación, ¿ya? Bien, Profe, continuamos. Sí, adelante, ¿alguna pregunta? A ver. sí, sí, profe, ¿tendrá algún ejemplo con la Q, así como con tanta? Así de ejemplo de 3 palabras, como para escuchar la diferencia. Luego les escribo, ¿ya? Dale, gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta? Ya, vamos a hacer un repaso todos, luego vamos a escribir, ¿ya? Van a escribir y me van a mandar al chat aquí, ¿ya? Y los que están en YouTube igual escriben en el chat, ¿y listo? Ya, todos van a repetir después de mí, algunos se están adelantando, entonces los que quieren escuchar el sonido ahí ya tienen dificultad, ¿ya? Entonces yo digo una letra, ustedes repiten, yo digo otro, repiten, ¿no? Así, ¿ya? Ok. Takeni, todos, pa, 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 a, ta, a, ta, a, a, ta, a, 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 pa, ta. Muy bien, ¿vale? Ahora em, van a escribir, ¿ya? Recuerden, van a escribir, si quieren primero pueden escribir en sus cuadernos, luego mandan por el chat, por el Zoom, ¿ya? Y los que están en YouTube igual, pues mandan por el chat, ¿ya? Atentos todos, voy a dictar algunas palabras, ¿ya? Y ustedes van a escribir. Ahora vamos a ver cómo estamos en la escritura. Se supone que ya conocemos el cuadro fonético, ¿ya? Primera palabra, atentos. Panca, panca, panca. Segunda palabra, puyo, puyo. Tercera palabra, falla, falla. ¿Ya? Cuarta palabra, Itaña, Itaña. ¿Ya? Quinta palabra, Isno, Isno. Siguiente palabra, Kamisaki, Kamisaki. Siguiente palabra, Chiara, Chiara, Chiara.
Siguiente palabra. Cha-cha. Cha-cha. Siguiente palabra. Aira. Aira. Ya. Aira. Siguiente palabra. Em, Kamiri. Kamiri. Bien, hasta ahí. Mándenme al chat sus palabras. A ver, muy bien, aquí también están siguiendo. Igual pueden enviarme sus palabras. Ok, muy bien. Algunos están escribiendo muy bien. Waliki, waliki, waliki. Muy bien. A ver, Un ratito. voy a revisar en YouTube cómo vamos. Ya, terminen, terminen, terminen. No, no la cambie tan rápido. Ansuma. ¿Están viendo todavía? Estoy compartiendo. Esa. Bien, ahora sí. Ustedes se van a autocalificar, ¿ya? Entonces, la primera palabra que hemos dictado, y vamos a ver, ¿no? La mayoría, algunos están escritos bien, algunos falta, ¿ya? Primera palabra era panca, ¿no ve? Panca, ¿no ve? Ca, ¿no ve? No he dicho ca, algunos han puesto la Q, ¿no? Lo otro sería panca, ¿no ve? Entonces, panca, ¿no ve? Segunda palabra que he dictado es puyu, pu, ¿no ve? Puyu, ¿no ve? Igualito que el español, ¿no? Tercera palabra he dictado taya, taya. Cuarta palabra que he dictado es Itaña. Entonces ahí viene la explosiva. Itaña. ¿Eh? Y quinta palabra he dictado, isno. Explosiva. ¿No? Isno. La otra palabra que he dictado es kamisaki, ¿no? Entonces, kamisaki. ¿No? Kamisaki. Siguiente palabra, chiara. Chi. Esto es explosiva. Chi. ¿Ve? Ya, ra. Luego he dictado cha, cha. Cha, cha. Chacha. Igualito que el español. ¿Ven? Siguiente palabra, aira. A. A, explosiva. Air, ra. ¿Ven? Y la última palabra, kamiri. Entonces la Q. Kamiri. Listo. Esas son las palabras que he dictado, ¿ya? Ahora, autocalifíquense cómo vamos con la pronunciación, con la escritura, ¿ya? Y yo voy a ir revisando aquí. Kamisaki, chiara, chacha. Ya. Algunos, a ver, aquí no encuentro. Ya, algunos lo han escrito bien.
pero algunos, por ejemplo, hay choque de vocales. Una aclaración. En Aymara no hay choque de vocales, ¿ya? No pueden ir juntos dos vocales, ¿ya? Entonces, por ejemplo, Aira han escrito con la I. Luego voy a explicar, ¿ya? Cuando estemos en vocales, ¿ya? Algunos Kamiri, ¿no? Ya. Está bien, por ejemplo, no están utilizando la C, ¿no? Eso me alegra. Muchos saben utilizar la C, ¿ya? Entonces recuerden siempre este cuadro fonético, no tiene que utilizar, ¿ya? Bien, ya se han autocalificado. ¿Cuánto tienen sobre 10? 0. 6, 6. 6. Uno. 1, Uno. 1, 6. 3. 6, 5. 3, 3. 0. Ya. 0. Bien, es nuestra segunda Bien. clase, que tampoco se preocupen, ¿ya? Pero este cuadro fonético vamos a repasar, todas las clases vamos a repasar, ¿ya? Hasta que manejemos bien, ¿ya? Bien, esta segunda parte, hemos dicho, esta segunda parte es igualito que el español, por eso no estamos practicando, ¿no? Sa, ja, ma, na, ña, la, ya, ra, gua, ya. Igualito que el español, ¿no? No varía nada, ¿ya? Entonces, esta parte nomás se tiene que aprender y estos sonidos propios de lo que es la Q y la X, ¿ya? Eso es importante tener en cuenta, ¿ya? Ahora, Licenciado, sí, buen día. adelante, adelante, adelante. Licenciado, una pregunta. En las primeras escrituras, Panca y Puyu, perdón, Puyu y Taya, escribí yo con la otra ya. Entonces, ¿puede explicarme, por favor? Porque usted ¿Cuál lo otra puso ya? acá con Y, ¿no? ¿Cuál es la otra ya? No conozco. Aquí, Puyu y Taya. Ya, pero ¿cuál es la otra Y? O la... La Con otra que doble R. está en las laterales, con la otra ya. Esta está con Y, la otra es con dos palitos, ¿verdad? Entonces yo he escrito con los dos palitos, con la ya. Con la L. Ella o ya, sí. Ah, ya, pero ese tiene que, es igualito que el español, pues, ¿no? Entonces yo digo llave, ¿no ve? A ver, pero algunos pronuncian llave, ¿no ve? ¿Cuál es correcto? Esto, obviamente. Esto no. Es español. ¿Me dejo entender? Para la escritura, quiere saber Yatichiri cómo se Pero es diferencia. igualito. O sea, por ejemplo, yo digo, no sé, pues, yaita, ¿no ve? Ya, ¿no ve? Yaita, ¿no ve? Entonces, ya, ¿no ve? Igual, En es la igual que la pronunciación L. creo que cambia, ¿no? Yatichiri, Por porque eso es. sería Pulu, no Pulu. Ah, ya, pero todo esto es igualito que el español, no varía nada, igualito. Ahora yo he dictado puyo, no puyo, cosa. ¿No ve? Entonces, por ejemplo, escribamos, ¿no ve? Yo he dictado puyo, ¿ya? Ahora tú me has escrito puyo, puyo. Ahora, ¿qué es puyo? Es la pluma, ¿sí? Pluma. Puyo es una manta. Me dejo entender, ¿no ve? Entonces, no es lo mismo, no es porque a mí me parece, yo voy a escribir con la ella, no. El significado es diferente, ¿ya? ¿Me dejo entender? Sí, muchas gracias, licenciado. Ya, Walikiu. ¿Alguna otra pregunta? Licenciado, buen día. Esqueruquipan, adelante. Una consulta. En las actividades, por ejemplo, bueno, esta es mi primera clase para mí, pero que estaba inscrita, no he podido conectarme por el tema del internet. Sin embargo, para hacer la actividad decía la contraseña para poder realizar los comentarios. Ujú. Entonces, no sé cuál es la contraseña. Ya, tiene No que sé si... registrarse. Eso precisamente quería aclarar ahora, ¿ya? Cuando entran a este sitio, a la página de Aymara, entonces no van a poder responder de forma directa. Aquí está, ¿no? El foro, ¿no ve? Entran al foro
Esto es el foro de participación. ¿Cuál es la importancia del idioma aymara? ¿No ve? Entran. Entonces aquí no les va a dejar responder si no están registrados, ¿ya? O sea, aparentemente aquí les pide nombre de usuario y contraseña. Pero en mi caso yo tengo, entonces puedo iniciar sesión. Ahora, si no tienen, lo que tienen que hacer es registrarse aquí, ¿ya? Entonces registro, ¿no ven? Entonces ahí ustedes colocan su nombre de usuario, su nombre, apellido, dirección de correo electrónico, una contraseña que ustedes se van a crear, van a volver a repetir y registrarse. ¿Ya? Listo. Eso es todo lo que tienen que hacer. Ahora, una vez que ya se han registrado, iniciado sesión, van a poder responder lo que es el foro. ¿Ya? Hace un momento he estado leyendo los foros y es interesante, ¿no? La importancia o del por qué, ¿no? ¿Cuál es la importancia de aprender el idioma aymara? Cada uno tiene su punto de vista, ¿no? En relación a esta pregunta, ¿ya? Muchos no han tenido, no han podido, no va a ser foro actividad obligatoria, ¿ya? Recién vamos a otras actividades, no va a contar como actividad uno, ¿ya? Pero era necesario Profesor, para mí conocer la importancia, las motivaciones que tienen cada uno de ustedes para poder aprender el idioma aymara. Sí, adelante. profesor, muy buenos días a todos. He estado tratando de ingresar y crear los datos que usted me está mencionando, los nombres, y al momento de que pongo correo electrónico me lo rechaza, y me lo vuelve a rechazar, y me vuelve a rechazar. Y creo que anteriormente me inscribí, pero ahora no recuerdo la contraseña. He enviado, reenviar la contraseña, tampoco tengo una respuesta, y por eso es que no puedo ingresar Ah, ya, entonces a usted se ha debates. registrado con ese correo ya y ahora quiere volverse a registrarse, no va a poder, ¿ya? Créese otro correo electrónico, ¿ya? Ya, profesor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta más? Maestro, Profe, ay, para recuperar la contraseña, hay que ir a spam en la bandeja de entrada. Porque en el caso de mi Gmail, en spam está para corregir la contraseña. No Ah, está ok, en la muy bandeja de entrada bien. normal. Muy bien, entonces tiene para opción de recuperar contraseña también. ¿Listo? Bien, aquí profe, disculpe, para responder en el foro, ¿tenemos tiempo esta semana? hay límite de tiempo, ¿ya? Ah, Entonces, en listo, lo listo. Ok. posible es si les voy a dar la tarea es hasta la siguiente clase, ¿no? Entonces, digamos, les doy Ok. tarea ahora, hasta antes de la siguiente clase, que sería el día viernes, ya tiene que Bien, estar bien. realizada la tarea, ¿ya? Dale, ok. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, ¿la R es la R, digamos, entre comillas, estándar o es la R andina o es indiferente? No, es exactamente lo mismo, no hay R andina, nada, o sea, es la universal, la española, ¿ya? Pero, o sea, hay una R que es más como ra y hay otro que es más como ra. O sea, es indiferente, da igual. No, es solamente, eso es variación dialectal, pero sigue siendo lo mismo, ¿ya? No, Gracias. no tiene otro significado, ¿ya? Algo que Muy tiene que latina. entender también en el idioma aymara es que cuando hablamos de una palabra, el significado, ¿cómo decimos? Muchas veces no es de forma literal, ¿ya? Hay algunas cosas que no hay en el aymara simplemente, ¿ya? Y en el español lo que hacemos es tratar, o en el aymara lo que tratamos es de interpretar, tratar de responder el significado como tal, ¿no? Por ejemplo, fósforo, ¿no? Entonces, fósforo no hay en aymara o computadora, ¿no? Aunque ya han creado algunas palabras, pero son creaciones, no son propios del idioma aymara. Entonces, esos elementos también hay que entender, ¿ya? Bien, ¿alguna otra pregunta más? Ascrokupanya Tichiri, quería consultarle qué días son las clases, por favor. Lunes, miércoles y viernes a las 6 de la mañana, ¿ya? Paisumi. ¿Alguna otra pregunta? Giri, respecto al diccionario, ¿dónde lo podemos conseguir en forma física? Voy a consultar con el autor, ¿ya? A ver si tiene todavía disponible para que los podamos entregar, ¿ya? Gracias. O en las librerías, en plural, básicamente, ¿ya?
tuve la oportunidad de comprarlo allá en Bolivia cuando fui y aproveché de comprar el libro Aymara básico, el diccionario y el cómo se escribe en Aymara. Ok, excelente. ¿En qué zona lo compraste? En la librería Plural. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, terminamos la sesión. Entonces, como siempre, enciendan sus micrófonos. Taqeni micrófono na Pantea Sipham. Pantea Sipham. Está Kenin. Taqeni es todos. Todos, ¿no? Everyone. Todos. Gracias. Walik. Taqeni. Maya. Paya. Kimsa. Hawaii, Sarawai, Para seguir practicando la canción. Cuando ya practicamos, sepan bien, ya vamos a cambiar también de canción, ¿ya? Urgam Taqeni, Hikisin Kama, hasta el día viernes. Gracias. Gracias, ya te